Como recuerdo de aquella épica gesta descubridora del Nuevo Mundo, en el Consejo de Ministros del 28 de abril de 1927, celebrado en Sevilla, se acordó realizar una reconstrucción de la Santa María, la nave capitana utilizada por Colón, que durante la exposición iberoamericana se situaría en el río Guadalquivir, a orillas del pabellón de la Marina de Guerra, como complemento del mismo, y que, una vez clausurada la muestra, se trasladaría al puerto de Palos para ser entregada a la sociedad colombina como parte de la exhibición permanente que se instalaría en La Rábida. Esta nave debía ser igual a la que se construyó en el Arsenal de la Carraca en 1892, realizada con motivo del cuarto centenario del descubrimiento, que, desde el puerto de Palos, realizó la misma ruta del Almirante, llegando a Estados Unidos para figurar en la exposición de Chicago, donde fue regalada, figurando también en dicha exposición La Pinta y la Niña, realizadas igualmente en España, pero por cuenta del gobierno norteamericano. La idea de reproducir la nao Santa María de 1892 se debió a Torcuato Luca de Tena, que en 1926 se lo sugirió a Alfonso XIII para que figurase en la exposición iberoamericana, acogiéndolo el rey con entusiasmo el proyecto, trasladándolo al ministro de Marina, Honorio Cornejo, que fue aprobado en Consejo de Ministros, encargándole la dirección del mismo al entonces teniente de navío Julio Guillén Tato. Este marino, que compatibilizaba su profesión con el estudio, la investigación y el diseño de estas reconstrucciones, incluyó en su proyecto la confección de los aparejos y todos sus pertrechos, incluso las herramientas que usaron los carpinteros de Ribera para poderlo reproducir con la mayor fidelidad posible. Fruto de esta investigación exhaustiva, que duró más de 2 años, no solo en archivos y bibliotecas nacionales, sino incluso en museos europeos, demostró que la nave debió de ser una carabela y no una nao, como la reproducción anterior, al no existir suficientes datos que describiesen el tipo de nave que fue la Santa María. Pero sobre todo, argumentó que la carabela era un tipo determinado de nave que existió realmente, y no una voz genérica que se daba a todas las embarcaciones ligeras, publicándose ese año su obra La carabela Santa María, apuntes para su reconstrucción, editado por el Ministerio de Marina. En el mes de octubre de 1927 se publicaron las bases del concurso público, siendo adjudicada su ejecución al mes siguiente a los astilleros de Horacio Echevarrieta y Larrinaga, de Cádiz, con un importe máximo de 220.000 pesetas, que fue superado debido a que el maderamen utilizado fue superior al previsto. Para su construcción se siguieron los métodos antiguos, sin la intervención de maquinaria moderna, con hachas y azuelas, realizándose todo de forma artesanal, con madera de pino nacional, material propio de la época, siendo el interior y exterior patinado para darle aspecto de antigüedad, estando únicamente propulsada por sus 4 velas y guarnecida la nave con estandartes y gallardones de la época, y armas de fuego antiguas, además de 4 lombardas, 4 falconetes, espingardas y ballestas. Las dimensiones de la nave varían según las fuentes de información, pero en general tenía una eslora de 27,50 metros y perpendicular de 24,50. La manga era de 7 metros con 78, el puntal hasta la regalada
de 5,98 metros. El calado a proa era de 2,3 metros y a popa de 2,47, con un desplazamiento total de 226 toneladas, siendo a la altura del palo mayor de 27,6 metros, que procedía de Holanda, con una superficie total del velamen de 470 metros cuadrados, confeccionándose un modelo de carabela con arreglo a los planos y dirección de Julio Guillén por los marinos modelistas del Ministerio de Marina, colocándose la quilla el 15 de agosto de 1928. El 26 de enero de 1929 se produjo la botadura de la carabela en los astilleros de Horacio Echevarrieta de Cádiz, para lo cual se había empavesado con reproducciones de las banderas utilizadas por Colón en su viaje. Tras la bendición por el capellán de los astilleros y el lanzamiento de la botella de champán sobre la quilla, la calavera se deslizó suavemente hasta llegar a las aguas de la dársena, entre los aplausos y vítores de todo el personal de los astilleros que se habían congregado para este acto, y el sonido de las sirenas de todos los buques que allí se hallaban fondeados, iniciándose con ello las pruebas reglamentarias de navegación en la bahía gaditana, que culminaron el 13 de abril, pasando entre los buques de la escuadra española Blas de Lezo, Méndez Núñez y Príncipe Alfonso, cuyas tripulaciones, formadas en la cubierta, aplaudieron el paso de la reproducción de la nao capitana. Al mismo tiempo, en Huelva, se botaba una pequeña reproducción de la Santa María, realizada por los obreros del puerto onubense, que habían destinado parte de sus ahorros a la construcción de esta pequeña nave. El 3 de mayo de 1929 fue entregada oficialmente la carabela a la Armada y el mando de la misma al teniente de navío Julio Guillén, poniendo rumbo días después a Sevilla, dejando atrás la bahía gaditana, llegando al puerto hispalense el 8 de mayo, víspera de la inauguración de la exposición, siendo remolcada por el cañonero Laya y escoltada por los destructores Alcedo y La Zaga. La llegada de la Santa María desde la embocadura del puerto hasta el canal Alfonso XIII fue apoteósica. Mientras se esperaba la llegada de la nao, en el río los barcos tomaban posiciones y embarcaciones rápidas no dejaban de realizar arriesgadas evoluciones, mientras aviones de la cercana base aérea de Tablada realizaban maniobras y pasadas sobre los espectadores. Fondeado en el puerto para rendirle honores, se hallaba una flotilla de submarinos, y los destructores Velasco, La Zaga y Alcedo, el crucero Méndez Núñez, el cañonero Laya y el crucero Vasco de Gama de la Armada portuguesa. Para presenciar las maniobras de atraque, los reyes, el general Primo de Rivera y miembros del gobierno se trasladaron al transatlántico Reina María Cristina. Majestuosamente, la nave se fue deslizando sobre el agua hasta llegar frente al Reina María Cristina, en cuyo puente se encontraban los reyes, momento en el que se interpretó la marcha real con los tambores y trompetas de la dotación, mientras la tripulación subida a las jarcias tributó a los monarcas los honores de ordenanza, repitiendo hasta 7 veces «Viva el rey de Castilla, por mar y por tierra», contestando a la marinería con vítores agitando las gorras, mientras los buques de guerra disparaban salvas y los mercantes saludaban haciendo sonar sus sirenas. Una vez finalizada la maniobra de atraque,
en el embarcadero situado en el canal Alfonso XIII, junto al puente de hierro y próximo al pabellón de marina, el rey, acompañado de la familia real y el general Primo de Rivera, se trasladaron en pequeñas embarcaciones a la Carabela, donde le fueron rendidos los honores de ordenanza. La visita de sus majestades los reyes y séquito fue muy detenida, siendo de destacar la labor del teniente de navío Julio Guillén, a la hora de reproducir con la mayor fidelidad posible el interior de la nave. La primera impresión que se tenía al entrar a bordo de la nave era la pequeñez del casco con respecto a los aparejos y arboladura, además de lo rústico del conjunto, la sobriedad y la incomodidad. Visitando la llamada cámara del almirante, situada a popa, rindiéndole honores a la salida de la misma, a la reproducción del guión que utilizó el almirante al desembarcar en tierra, recorriendo el resto de la carabela, siendo despedidos con el mismo ceremonial que al embarcar. En la sala o cámara del almirante se había reproducido el artesonado del monasterio de la Rábida, y entre los objetos que se podían admirar se encontraba el arca de dinero, una mesa con instrumentos y cartas de navegación, un sillón llamado del nuncio, de alto respaldo, ya que Colón, además de almirante, era nuncio y embajador de los reyes católicos, así como los escudos de Castilla y León y del almirante, y a un lado de la estancia se hallaba el camarote o cama del almirante de reducidas dimensiones. Antes de entrar en la cámara estaba la tolda, donde se había colocado una pareja de falconetes, y encima del alcázar la toldilla, con las banderas de Castilla y León, el fanal de popa, la vela mesana y el guión del almirante. En la cubierta se encontraba el palo y vela mayor, donde se había instalado la cofa para el vigía, y antes de llegar al puente de proa se situaba el fogón de la cocina, en cuyo interior y sobre anafres se cocinaba el rancho, estando dotado con todos los utensilios necesarios. Para los días festivos o grandes solemnidades, sobre la cubierta se colocaba un magnífico toldo realizado en damasco blanco y verde. También se instalaron aquí las bombas de achique, exactamente igual a las que se utilizaban en la época. Desde el palo mayor hasta la proa, debajo de la tolda y el alcázar, se hallaba la cubierta principal, donde se alojaban los oficiales, las arquetas, cofres, la aguja de marear o brújula, y las lombardas y las armas de manos, y al fondo el timón. Y en el castillo de proa se situaba el cabestrante para elevar anclas y los palos trinquete y bofalón. La bodega era el lugar utilizado para el almacenamiento y donde dormía la marinería, situándose aquí la sentina, que recogía las aguas filtradas para ser expulsadas con las bombas de achique. Completaba la decoración de la nave escudos de armas colocados a babor y estribor de la tolda y toldilla. La tripulación de la carabela estuvo compuesta por un capitán de corbeta como comandante y un teniente de navío como segundo comandante, 5 alféreces de navío como contramaestres, pilotos, alguacil y lombardero, un capitán médico como físico, un contador de navío como escribano, un segundo contramaestre, un condestable, 2 maestres y 4 cabos de marinería, 8 marineros especialistas, 22 marineros de primera, 2 cornetas y 2 tambores. Se procuró que la vida dentro del barco fuera lo más parecida a la de aquellos tiempos, con los mismos servicios de las ordenanzas marinas de entonces. Al toque de oración, los marineros se reunían en la cámara de popa para rezar el rosario. A partir de entonces, los vigías cantaban las horas.
La iluminación a bordo era solo con velas de sebo, y las voces de mando eran utilizadas las mismas de aquellos tiempos, incluso la indumentaria de la tripulación, desde el capitán al último marinero, reproducían la de la época de Colón. También fueron realizadas con las mismas técnicas antiguas los cabos y el velamen, zapatos, tabardos, calzas, cascos, trompetas, armas y la pólvora negra. Incluso los apellidos de la tripulación recordaban a aquellos marinos ilustres. Allí estaban Pinzón, Díaz Solís, Magallanes y Turbi, entre otros. El 12 de mayo, días después de la inauguración de la exposición, se celebró la primera misa en la Carabela, para lo cual le fue entregada a la dotación una imagen de Santa María Marigalante, titular de dicha nave y patrona de Cristóbal Colón. Con motivo de las fiestas colombinas, zarpó de su amarre navegando hasta el puerto de Palo, donde permaneció hasta la finalización de estas, regresando posteriormente a su embarcadero en el Guadalquivir. Durante su permanencia en la exposición, fue un atractivo más de esta, recibiendo multitud de visitantes que pisaron su cubierta y escudriñaron sus rincones, cumpliendo así la misión de dar a conocer las circunstancias y estrecheces de los marineros durante aquella gran gesta. Entre las visitas más destacadas se encontraban la que realizó el presidente del gobierno, general Primo de Rivera, el 12 de octubre de 1929, con motivo de la fiesta de la raza. La del presidente de la República de Portugal, general Carmona, con motivo de su estancia oficial en el certamen. La de los infantes don Jaime, doña Beatriz y doña Cristina. Y la de Eda Mussolini, hija del duce italiano Benito Mussolini, entre otras. Una de las visitas más curiosas a Carabela fue la que realizó la tripulación del barco vikingo noruego Roald Amundsen en enero de 1930, que era una fiel reproducción de las embarcaciones vikingas del siglo IX. Contaba con una tripulación de 6 marineros y un capitán, habiendo partido en junio de Noruega, teniendo previsto realizar la vuelta al mundo en 2 años. Clausurada la exposición el 21 de junio de 1930, días después, la Carabela eleva anclas por última vez del puerto de Sevilla y pone rumbo al de Huelva, entregando la nave el comandante Julio Guillén al comandante de marina de dicha ciudad, siendo cedida a fina de año al Patronato Nacional de Turismo, anclándola durante mucho tiempo en el embarcadero de la Punta del Sebo, junto al monumento a la fe descubridora en Huelva. La desidia y falta de interés durante la Segunda República hizo fracasar el viaje programado a América, atravesando el Atlántico por la misma ruta de Colón. Olvidada y sin mantenimiento, se pudría, hasta que en 1945, cuando era remolcada de Valencia al arsenal de Cartagena para su reparación, se hundió frente al Cabo de San Antonio. ¿Qué mejor fin para un barco que morir navegando? Como epílogo decir que tras el hundimiento de esta en 1950, se hizo una copia en los astilleros La Comba de Valencia, diseñada también por Julio Guillén, para el rodaje de la película Alba de América, que estuvo atracada como atracción turística en el muelle de Barcelona desde 1952 a 1990, cuando, tras varios atentados consecutivos por parte de activistas de Terra Lliure, la dejaron con tales desperfectos que ya no fue rentable su reparación. Otras réplicas han sido la realizada para la Feria Mundial de Nueva York de 1964, diseñada por José María Martínez Hidalgo, director del Museo Marítimo de Barcelona,
y una copia de esta hecha por encargo del gobierno venezolano, que estuvo anclada en el puerto de Cabello. Y la última, la construida junto a la Pinta y a la Niña, con motivo de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, y la Expo 92, que permanecen fondeada desde entonces en el muelle de las Carabelas en Huelva.